Entonces, hola, hola. ¿Listos? ¿Listos? ¿Estamos? Sí, sí, señor. Bien. Estamos grabando, todo bien. Ahora, ¿cómo compartir? Compartir con alegría. El Winterboard. Ok, bueno, listo. Entonces, bueno, en ese caso específico de Witchman, eh, no tenemos, no tenemos qué, no tenemos sino los vatios. Porque dice vatios, 500 vatios es hartísimo y no será 500, o sea, o sea, hace referencia obviamente al ser alto a corriente alterna. Entonces, tenemos los datos necesarios en todo caso, porque lo que nos interesa en el fondo son los vatios, es lo que nos interesa, eso es lo que nos cobran. A nosotros nos cobran en vatios por hora, ¿sí? Y aprovecho para pasar al siguiente tema. Entonces, el de Wisman, entonces son vatios igual a voltios por intensidad, voltaje por intensidad. Entonces, vatios, supongamos que son 500, les aseguro que no son 500, no son ni 100 vatios de seguro, pero bueno, para saberlo, bueno, ahorita les digo para saberlo cómo es. Igual a los voltios que son 110 y entonces el que está aquí lo paso acá no, perdón, es el 110 que tengo que pasar acá, nos da la intensidad, ¿no? ¿Cuánto da eso? 500 dividido entre 100 nos da igual a 5 amperios supuestamente, ¿verdad? 5 amperios, pero les aseguro que que ese aparato no produce ni 100 vatios. ¿Cómo tienen que hacer para medirlo? La única manera para medirlo es con este tipo de aparatos. Es un aparato, este tipo, por ejemplo, este tipo no prende si no conecta, o este, por ejemplo, creo que tengo demasiada luz. ¿Lo ven? Entonces uno lo conecta a la corriente y aquí al enchufe y aquí conecta el aparato que quiere medir y aquí le sale cuántos voltios tiene, cuántos amperios, etcétera. Solo prende cuando se conecta. Entonces este aparato se llama Power Meter, medidor de poder, medidor de potencia o algo así, que se puede conseguir en el mercado, no son muy caros tampoco, y le sirve a uno realmente para saber exactamente cuánto está consumiendo estos aparatos para la corriente alterna. Y de seguro el este de Wisman no va a consumir más de 30 o 40 vatios, ¿sí? Lo que pasa es que ahí pones el poder, digamos, del sonido y es una cosa un poco diferente. Y hay otros aparaticos am, como este o como este, cosas así, que son para ponérselo al cargador, ¿sí? Aquí tiene una pantallita, entonces se lo pone uno al cargador y luego aquí conecta el cable del celular. Entonces aquí le indica cuántos voltios está consumiendo, cuántos vatios, etcétera. Esto también se consigue en el mercado y no es, este sí, obviamente este es mucho más barato, ¿no? Esto, no sé, esto vale 20.000 pesos y estos otros vale, este por ejemplo que es fino, vale 200.000 y este coso de aquí vale 100.000 pesos, ¿sí? Pero es muy importante porque esa es la manera como uno realmente descubre cuáles son los vatios de los aparatos que está usando. ¿Listo? Carlos, Señor. eso que acabas de decir, yo tengo este que lo usé porque lo pedían en el curso del CIENAL, técnico de mantenimiento. No sé si sea lo mismo parecido, que era para ¿Qué? medir el voltaje de cada cable de CPU. Eso también con eso también se puede, pero básicamente es el voltaje lo que se mide con Sí, eso. es el voltaje. También se puede medir amperaje, pero es un poco más complejo porque hay que cortar una línea. Es decir, Sí, estoy proyectando o o no? que esté descubierto una parte aunque sea para echarle con esas cosas. Sí, sí está Sí, proyectado. sí estoy proyectando. Ah, bueno, listo. Y estoy grabando. Sí, sabes. Sí, señor. Bueno, bueno, entonces lo que pasa es que el power meter que yo tengo, digamos que está el aparato, dejemos la pereza y cojamos el lápiz. Está el aparato y entonces yo aquí enchufo mi aparato, simplemente, ¿no? El equipo de sonido de costeño de Wisman
y aquí me dice está consumiendo tanto. Con el voltímetro, que es lo que tiene, Daniel, también lo llaman multímetro, y bueno, dependiendo del país donde esté. Entonces lo que pasa es que yo tengo estos dos y tengo que cortar un cable, ¿sí? De alguna manera, pasarlo por el voltímetro y que vuelva allá y ahí sí, digamos, conectar el parlante costeño, ¿sí? Entonces, así puedo medir el amperaje, pero tiene que pasar por dentro del aparato, lo cual implica, imagínense, pues un pequeño peligro, ¿no? La posibilidad de peligro. También hay otra cosa que se llama una pinza amperimétrica. Perdón, un segundito, la busco. Esto es una pinza amperimétrica. Esto, y es una pincita y se tiene que pasar un cable por acá. Es decir, que con la pinza amperimétrica, simplemente lo que tengo que hacer, uy, ¿por qué se fue por allá? Ah, porque tengo el lápiz aquí encima. Simplemente lo que tengo que hacer es abrazar un cable, ¿sí? Entonces, con esas pinzas abrazo el cable, un cable, pero normalmente tampoco, digamos, tenemos la posibilidad de que el cable esté partido para pasarle la pinza perimétrica. Pero bueno, esta es más conocida aún y simplemente, pues ahí mide, es como el voltímetro que nos mostró el compañero, pero aquí mide cuántos amperios tiene, cuántos amperios pasan por el cable, ¿no? Pero por un solo cable, entonces hay que romperlo. Hay que romperlo, no, hay que tenerlo separado, porque no puede ser por ambos cables, solamente por un cablecito. ¿Listo? Entonces, Sí, esa que acabaste de decir es muy usada para el técnico que pone todo el cableado en las construcciones para que él mismo haga la evaluación, que todo el cable que puso no está dañado y está bien, y luego corta, corta el pedazo de cable que peló para hacer la prueba y sí, ya. exactamente. Por eso digo, esta sí es mucho más conocida y digamos que los técnicos la manejan y todo. Esta es de aquí, esta que tengo aquí es muy fina y mide corriente directa y corriente alterna. La mayoría solo miden corriente alterna, pero esta es más útil, digamos, pero más técnica también, porque, pues, como les digo, los técnicos pues tienen los cables sueltos, ¿no? Entonces les es fácil ponerlo a un cable y listo, pero nosotros conectamos algo y el cable está ahí, no hay sino un solo y no se puede dividir. Lo que yo hago cuando quiero medir algo con esto es que tengo una extensión pequeñita que conecto y esa sí la tengo, digamos, en los dos cables separados. ¿Sí me entienden? Entonces yo conecto la extensión y a la otra punta de la extensión, entonces conecto el aparato y esa extensión sí tiene los dos cables separados. Entonces es fácil ponerle la pinza amperimétrica y medir el amperaje. ¿Estamos? No me quiero meter más profundamente con eso. ¿Alguien tiene una duda de sus medidas y demás? Sí, Carlos, Señor. yo tengo algunos aparatos que da en vatios 1500, 1200, no sé ¿Qué si hay aparatos? mucho. El de 1500 es una freidora de aire y Sí, el de 1200 es una eso plancha. consume, uno prende eso y empieza a ver que está acabando con el planeta. Ve cómo acaba con el planeta todo el tiempo. Sí, son 1500 vatios, por lo tanto son seguramente 10, 12, 15 amperios, una cosa así. Son 1500 vatios, seguro. Eso consume por ahí 1000, por decir algo, ¿sí? Siempre es un poco menos, pero sí, eso los consume. Eso está bien. ¿Qué Listo. otra cosa? ¿Qué otro aparato? Y una plancha, me parece que Uy, ocupa sí, también. 1200. Sí, también consumen muchísimo. Las planchas, los aires acondicionados, las neveras, y ¿qué otra cosa iba a decir? Tengo una Eh, secadora que dice 2000 2000, ¿qué es una secadora? de cabello. Ah, sí, también, porque eso es como una plancha.
funciona, son lo mismo. La plancha de pelo, la plancha de planchar, los secadores es una resistencia que se pone al todo, y incluso la freidora de aire. Es una resistencia como en un bombillo de los antiguos, es una resistencia que se pone al rojo vivo y se calienta. Entonces al calentarse, pues calienta la plancha, calienta la freidora, calienta el soplador de pelo, como se llame. Entonces todo es lo mismo y consume muchísima corriente, muchísima corriente. ¿Alguna pregunta más? Lo que pasa es que, y bueno, vamos ahora sí al tema, lo que pasa es que son 1500 los vatios, vamos a ver bueno, todo, pero sobre todo los amperios y los vatios, vamos a tratar de entender, digamos, este concepto de entre vatios y amperios, centrándonos vamos a ver quién midió el router, el módem. Bueno, yo la busqué, pero no. Pues yo lo encontré que tenía 9 voltios, pero no había más información. El que yo tengo dice 9 voltios. Yo, Carlos, Nos hace pues falta información. vi uno que decía que era 12 voltios y 3 amperios. 12 Mío voltios, también 3 dice amperios. 12 voltios. Sí, señor. ¿De qué me estás hablando? Del cosito del internet, de donde se van conectando todos para el internet, que usted me dijo. Sí, está bien. 12 voltios, 3 amperios. En principio, pero es muy alto. Es que esos 3 amperios me El mío parece dice mucho. 1,5. Profe, el mío tiene 1,5. Eso me parece más lógico, pero bueno, debes tener uno más grande o qué sé yo. Vamos a hacerla con el 1,5 más bien. Entonces, ¿cuántos vatios tiene esto? ¿Cuántos vatios consume? Wisman, que ahora es súper ágil. ¿Cómo es la fórmula? Pues sí, ya te la tienes que aprender de memoria. No es tan difícil. Se la pueden aprender de memoria. Vatios igual a voltios por intensidad. WBI. Ahí es 110, ¿no es? No, señor, pero si tenemos 12 voltios y 1,5 amperios. 12 voltios y 1,5 amperios. 18. 18, exacto. Entonces, vatios son 18. Entonces son 18 vatios, pero 18 vatios, ¿qué? 18 vatios consume, 18 vatios consume. Obviamente el consumo tiene que ser con otra variable y o sea, si ustedes consumen más o menos, digamos, en un solo aparato consumen más o menos, sí que, dependiendo de qué. Carol, si Como el uso, hablaste, no te... De los ¿Cómo? del amperios. uso continuo, ¿no? Del uso continuo. O sea, del tiempo, ¿cierto? O sea, si yo uso el coso del pelo durante 5 minutos, o hay 10 mujeres en la casa y entonces lo usan durante 5 minutos, pero por 10, o sea, durante 50 minutos, ¿sí? Entonces el consumo es un dato que solo nos sirve mucho. Nos interesa es a cuántas horas, cuántas horas lo pongo a funcionar. Entonces estos datos se dan, los vatios y los amperios son hora, ¿no? Entonces son 18 vatios hora. Lo que pasa es que este aparatico, estamos hablando del módem, ¿cuántas horas lo tenemos prendido en la casa? 24/7. 24 horas. Entonces, ¿cuántos vatios consumimos al día? Parlé. Como 500. No, Venga, ¿no tienes calculadora o qué? 432. 432. 432. Esto es fácil, ¿no? O sea, ya sacamos todo y concluimos que tiene 18 vatios hora,
¿sí? Cada hora que pasa ese aparato prendido consumimos 18 vatios. Si lo prendemos media hora, ¿cuántos vatios consumimos? Deja el micrófono prendido, Carol, porque hablas pero con el micrófono apagado. 9, ¿no? 9, claro, 9 vatios consumimos, porque solo lo prendimos media hora y él consume 18, pero a la hora. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en este caso, tenemos 18 vatios por 24 horas, son 432 vatios al día. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Clarísimo? Ahora vamos a poner la freidora de Steven. Entonces, tiene 1500 vatios. Primero que todo, no la prende todos los días, pero pongamos que sí, que la prende todos los días. Entonces, vamos a hacer el cálculo de un día. Esto es 1000 vatios hora, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto la prende? 30 La prende un día. en un día. En un día la prende ¿cuánto? Yo No creo que sé. no llega ni a la hora. No, Porque claro que eso se no. pone 8 minutos cada 10, producto. 20, entonces, pongámosle que 30 minutos al día. No, ya no, 30 minutos día, ¿no? 24 horas día, ¿no? Tenemos que pasar esto a horas. ¿Cuántas horas son 30 minutos? 0,5. 0.5 horas al día lo prendemos. Entonces, ¿cuántos vatios consumimos? 750. 750 vatios al día. Entonces, miren que a pesar de que este son 18 vatios y este son 1500 vatios, no está tan lejos el consumo, porque es que este lo prendemos 30 minutos. En cambio, este lo dejamos prendido todo el día, ¿sí? De hecho, 30 minutos, como dice David, como dice Steven, pues normalmente son 8 minutos, 7 minutos, 15 minutos, depende de lo que se esté haciendo. Entonces puede ser que finalmente nos dé menos consumo que el módem que consume 18 vatios, ¿sí? Carlos, en ese orden de día, una de las cosas que más consumiría serían las neveras, ¿no? Que están Claro, también claro, 24 horas y claro que sí sí. tienen una- La nevera, ¿cuánto consume? De las neveras de ustedes, ¿cuántos vatios vieron? ¿Qué pasó con Juan Manuel, Angie, Camila, Nicole, Laura, Andrea, que están pero sin cámara? O sea, es como si no Ah, estuvieran. la mía solo le Tengo, encontré los por parte mía vatios, tengo un poco malo el voltios. internet, pero en la nevera pues encontré 115 voltios y 100 amperios para que me diera 805 watts. ¿Cuántos amperios? 7, es de Ocho- las ocho- viejitas. 805 vatios. Sí, lo que pasa también es entre más moderna sea la nevera, pues también menos consume, entre más pequeña sea, menos consume, pero 800 vatios, digamos, es un dato muy grande, no es tanto porque es que ahí hacen un promedio entre cuando arranca y cuando una nevera arranca puede tener 5000 vatios, ¿sí? 5000 vatios, pero en un segundo, y baja y se estabiliza. Díganme qué más datos tienen. Otra nevera. Carlos, yo Ah, tengo 115 voltios, 2,2 amperios de 253. Vatios. 53 Vatios. No, vatios. mi nevera no tenía. Carlos, yo me Sí. acuerdo que un tiempo, porque hace, bueno, poquito o mucho, tenía una nevera viejita y no sé, pero La no nevera de recuerdo cuánto cobre. consumía, pero sí debe ser mucho, tiene que ser bastante, porque es a las que se usaban para sacar la ropa por atrás. Claro, Así consumía bastante. esas neveras que tenían una parrilla por detrás, pues son las Ujú. antiguas y consumían más que la puede uno cambiar por una moderna y que más grande y consume mucho menos. Bueno, 253, ¿alguien más? ¿Algún otro dato? Wisman, pero se le fue el internet porque no le escuchamos nada.
Carol, Yo, Carlos. Andrea, sí, Pues es que acá dice voltaje 115, ¿cierto? sí. En amperios, creo que será esta, dice 1.46. Sí, ¿Sí? pongámosle 110, acuérdate. 110 por 1.40 y lo que sea, ¿cuánto dio? Ok, y pues acá dice que en vatios sería 127.43. 127. Esto realmente es más acercado a la realidad de lo que consume una nevera constantemente. Estos dos datos son acercados a la realidad, depende del tamaño, depende de todo. No le pongan más, o sea, pónganle a la lista, pónganle por mucho 200 vatios a la nevera si es grande y 150 si es normal y 100 si es pequeña. Algo así sería. Pero bueno, lo que dice Steven es verdad. O sea, pongamos que es la más pequeña, 100 vatios, 100 vatios. Las cuentas, ¿dónde era que las estábamos haciendo? Acá. Entonces, vatios. Eso La consume mía es de 110. 110 vatios. Bueno, eso. Sí, sí. 110 vatios. Entonces, o es pequeña o es moderna. Entonces, 110 vatios por 24 horas al día, vida mía, entonces son 2.400 vatios, ¿sí? Entonces, la nevera efectivamente es lo que más va a consumir, junto posiblemente con algunos electrodomésticos, pero esos electrodomésticos, como la freidora esa, se prende, posiblemente no se prenda todos los días, ¿sí? Entonces se prende una vez al mes, 2 veces al mes, 10 veces al mes, pero la nevera siempre, el módem siempre. Entonces, ahora tenemos que saber todos los datos al mes para poder tener una cuenta generalizada, porque además nos cobran es por mes. Entonces, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, ¿No? Carlos. Yo tengo una Sí, sí. pregunta. Digamos que hay aparatos que yo solamente le encontré los voltios y los hertz, ¿Y los qué? ¿Qué? los gigahertz. No, esos hay que deducirlos, bueno, hay que buscar en internet, se puede, pero, 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 pero me gustaría que ya tuviéramos hecho eso para la próxima clase para ver si están bien o mal, ¿sí? Porque es que exageran y el internet, pues aunque es chévere, también se cometen muchos errores o tiene muchas mentiras. Ah, Carlos, qué pena que usted acabo de decir para la próxima clase y ya, ya todos mis docentes ya dijeron cómo nos van a rematar en los parciales, que esto ya acabó. Sí, pero queda una clase. Ah, ya. Bueno, afortunadamente. Bueno, entonces resulta, vamos a hacer, entonces tenemos el módem, vamos a hacer más casillas. Carlos, una pregunta. Sí, Por dime. ejemplo, en mi nevera, ¿yo cómo hago sin, o sea, porque es que vea, voy a mandar por el WhatsApp la imagen. No, no se puede. Carlos, una preguntita que a Sí. mí como que no sé. Es que yo tengo uno que dice 3.94 miliamperios. Entonces, ¿De qué? ¿De qué me hablas? ¿Cómo así? ¿qué? Un bombillo, ¿cierto? Un bombillo de acá. Entonces decía 3.94 miliamperios. Entonces, ¿cómo es que se pasa a amperios? Por Multiplicándolo favor. por 1.000. Ah, ok, gracias. ¿3 miliamperios? 3.94 ¿Qué? miliamperios. Decía Decía, miliamperios. sí, señor. No será, MA, aparecía MA. sí, pero no será 34 o algo así. No, 3.94, pero bueno, sin embargo le voy a 3.94. confirmar. Sí, de todas maneras, si tú haces digamos que son como 4 miliamperios, ¿verdad? O sea, hace 0.04 por 110, quiere decir que consume 4 vatios, lo que yo te decía, ¿ves? Un bombillo decente, ese es un bombillo más decente, 4.4 vatios. Bueno, ¿qué fue quién mandó? Ya, profe, Carlos, ya envié la imagen por el grupo. O sea, no aparece
ni el, digámoslo, cuánto consume, cuántos voltios o cuántos amperios o cuántas cosas, sino yo supongo que eso es como, no sé, como un mapa de cómo está en caso de daño, Sí, eh, espérate, lo donde reviso un puede, poquito, porque no, aquí, sí, hay que buscar otro, no, profe, esto es no, un Carlos, esquema. es el único que hay. Bueno, Ay, uno cómo hace. y si no hay, entonces lo que te decía, pónganle a la nevera un promedio, o mejor dicho, yo les voy a decir varias cosas, cuánto más o menos para que no estén tan lejos de la realidad. Estoy proyectando, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Carlos. Entonces, un televisor grande, un televisor de 50 pulgadas, grande, de 50 pulgadas, más o menos pueden ponerle 100 vatios, ¿sí? Un televisor normal de 30 o 40 pulgadas, pueden Sí. ponerle entre, dependiendo, digamos si es de 30 o 40, pueden ponerle entre 30 y 50 vatios, ¿sí? La nevera, como les dije, si es grande, mediana, pequeña, nueva o vieja, pueden poner, y si no tienen el dato, pues pueden ponerle entre 100 y 250 por mucho, que sea grande y vieja. La nevera, cargador, entonces más o menos son 10 vatios, ¿sí? Le pueden poner 10 vatios. Si no encuentran los datos, lo que sea, normalmente se encuentra. Que un portátil normalmente consume unos 30 vatios. Un PC normalmente consume unos 70 vatios o 60 vatios, más bien, por ahí. Eh, el módem, el módem normalmente consume unos 20 vatios. Ah, ¿qué más? ¿Qué más cosas hay? Díganme cosas. La licuadora y todo eso son grandes, pero siempre tienen los vatios, entonces ahí les dirá. La lavadora, El ventilador. La, filtro la, de agua. la- Ventilador. la lavadora normalmente consume como unos 200 vatios hora. El El ventilador que no sé si ventilador, si hay un ventilador grande, puede consumir 100 vatios, grande, ¿no? Grande, y uno pequeño puede consumir 30. Uno normal, digamos. O sea, este porque sea muy grande, más bien yo lo dejaría entre 50, entre 30 y 50 vatios, el ventilador. Carlos, yo tengo aquí en mi lavadora 600. Sí, funciona también. Sí, No, también no es mucho. es mucho, a no ser que sea industrial o algo así, eso no consume más no consume más de 200 o 300, ponle la mitad. Por Carlos, eso, el horno que, en un horno tostadora que nosotros tenemos, de 800, vatios, eh, espera, sí, vatios, sí, señor. claro, 800 vatios, porque no va a ser 800 amperios ni 800 voltios. Sí, ese también está bien. Ese pues nos toca confiar en eso, porque esos datos, digamos, son muy particulares y los que yo tengo, pues son de cosas muy específicas, de cosas muy generales. Bueno, ¿estamos todos en sintonía? Por eso, la próxima vez, cuando lo tengamos todo, pues vamos a analizarlo. Entonces, tenemos, en realidad, los datos de amperios y voltios, pues nos interesan relativamente, porque lo que nos interesa son los vatios, ¿sí? Entonces, nos interesan los vatios hora y las horas al día y necesitamos las horas al mes para sacar datos totales, ¿sí? Entonces, digamos que el módem que habíamos hecho la cuenta, espérense un segundito, desconecto esto y lo vuelvo a conectar a ver si se desenloquece un poco. Entonces, aquí habíamos hecho la cuenta un poquito más arriba de 18 vatios por 24 horas, 432. Bueno, entonces aquí vamos a poner en esta tablita que el módem, ¿no? Entonces el módem, yo les voy a dar la tabla y eso está todo unido, así que ustedes no tienen que hacer prácticamente nada. Entonces el módem son 18 vatios hora.
¿Cuántas horas al día? 24 horas. ¿Cuántos vatios, perdón, aquí es vatios al mes? ¿Cuántos vatios al mes? Salute, mano. Perdón. Hagamos otra casilla primero que sea vatios al día. La de vatios al día quiere decir, ay Dios. Entonces, vatios día es multiplicar esta por esta, multiplicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuántos vatios al día nos daba? 432. 432. Y luego vatios al mes. ¿Cuánto nos da? Eso es multiplicar este dato por 30. Porque tenemos el de un 12.000. día. ¿Sí? ¿Qué? 12.960. 12.960 vatios, ¿sí? En el mes consumimos en este aparato 12.960, ¿sí? Este aparato que está conectado todo el día. Ahora vamos a hacer el ejercicio de otros aparatos que son mucho más complicados porque no los prendemos a toda hora. Entonces vamos a hacer el ejercicio de, yo qué sé, el televisor de la sala. Entonces el televisor de la sala consume 87 vatios, ¿sí? ¿Cuántas horas al día lo prendemos? Hay que hacer un promedio, ¿sí? Este tiene una complejidad mayor. Televisor, sala. 87, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas al día lo prendemos? Durante las novelas. Eso. ¿Cuánto duran las novelas? ¿Cuánto dura el Pasión de Gavilán? Pues eso duraba como 1 hora Una y hora. contando las propagandas. Media hora de propagandas. Como 1 hora y media. Entonces, digamos, 1 hora y media más que por la Y en mañana. mi casa creo que se ven todas, comienzan desde el desafío y terminan con la del escamoso, como de pucha, Yo que ven creo como de que, 8 a 12. sí, yo creo que unas 5 horas. Listo, entonces son 5 horas diarias. El televisor de la sala, ¿no? Estamos hablando de un televisor. En las casas normalmente hay más. ¿Cuánto da esa multiplicación? Da al día 435. ¿Ven que es casi lo mismo que el anterior? Pero pues es que este consume más, pero menos horas. Y por 30 nos da 13.050. ¿Correcto? Ahora, los bombillos tenemos que hacer lo mismo. Es decir, no mantenemos prendido ningún bombillo a toda hora. Entonces, el bombillo de la sala consume, digamos que tenemos un super bombillo como el de Carol, consume 30 vatios. ¿Cuánto tiempo tienen prendido el bombillo de la sala, señores? Y señoras. Pero más o menos se prende más o menos por ahí a las 6, ¿no? Sería lo normal. Que Puede ser. empieza a oscurecer, por ahí hasta las 12. A las 12 que termine de verse Pedro el Escamoso, como dice Eso, mi puede ser. compañero, entonces más o menos 6 horas por ahí. Puede ser, no sé, depende de cada casa, ¿no? Obviamente los bombillos los prendemos normalmente ya en la tarde, noche. Entonces a las 6 de la 7. tarde. Ok. Pero no todos, ¿no? Por ejemplo, el bombillo de la habitación. Posiblemente lo prendemos, si madrugan como hoy, pues probablemente por la mañana 20 minutos mientras entran al baño, no sé qué, tal. Y por la noche cuando se van a acostar, también otros 20 minutos, puede que no lo prendan ni 1 hora diaria, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos datos para cada una de las cosas, ¿no? Entonces, Carlos, una pregunta. ¿Y sí, cuántos vatios tiene los bombillitos LED que son ahorrativos? pues eso ahí dice, en el bombillo, ahí dice, tienes que medirlo, tienes que Yo tengo desatornillarlo uno, y dice medirlo. Profe, no 9. alcanzo, soy bajita, mido unos 60. Yo tengo uno, Bueno, dice 9. para eso se inventaron las escaleras, las bancas, yo qué sé. Así ya.
Con la en clásica una silla del silla. No comedor. tengo. Así No saltan los jodas, bombillos. no me perdón por la expresión, pero no me digas No, que no tienes profe, una es que pinche silla. aquí es que el diseño del Ya coso está es, metido. sí, es como unas en Ah, forma de lámpara. O Ya. sea, No hay entonces, ningún bombillo en tu casa que esté por ahí fácil de desenroscar. no, no, señor. Y Bueno, pues entonces ese, la tarea es ir a la tienda, al Todo a Mil un o banquito. a cualquier lado. No. Y mirar un Comprar un bombillo bombillo. y ver un bombillo y ver más o menos tiene el tamaño de tu casa y ver cuánto consume. Pero ya te digo, un bombillo normal, 9. un bombillo todos LED, ¿no? Todos tienen, o sea, el que no tenga bombillo LED no vuelve a entrar a esta clase, no lo quiero ver más Sí. en mi vida. Todos tienen que y ser, por ejemplo, listo, o pero sea, espérate que no te he ahí respondido la pregunta. en mi Sí, caso tengo que, digamos, sumar los 4 bombillos que hay, porque como eso es como una lámpara, ¿sí? sí, Y entonces están los 3, que son los que sí, como en forma una flor, y está sí. Tienes que sumarlos todos, claro. Y entonces, un bombillo pequeño, mide gasta 3 vatios. Un bombillo mediano, normal, gasta 7 vatios. Y un bombillo grande, digamos, gasta 15. Un bombillo estrambótico, no quiero decir nada de Carol, pero consume 30 vatios y ya, ¿no? Aunque lo que les digo, puede que ese bombillo de Carol diga 30 vatios, pero en realidad seguramente consume 15 o 20 por mucho. Entonces, ustedes pueden tener esta tabla ahí a la mano, es decir, es pequeñito 3 vatios, es medianito 7, es grande 15, ¿no? La mayoría, digamos, entre de 7, 5 a 7 estaría bien, no hay problema, ¿sí? Entonces también pueden hacer el ejercicio, digamos, de abstracto, de, de, de ponerle el dato así, a la loca, por decirlo de alguna manera, pero yo lo he confirmado con mis aparatos de medición y demás, y más o menos es así, entonces pueden estar puedes ir a la fija más o menos. Por ejemplo, el televisor que tiene Andrea por detrás es un televisor, ¿verdad? Como de 33, de 30 pulgadas, algo así, eso puede, de 40. Bueno, entonces lo que les decía, ese puede consumir un poquito más de unos 40 vatios, 35 vatios, 40, algo así. Si es que no aparece el dato por ahí, ¿ok? Y así sucesivamente. Bueno, sí, aclaré tu duda. ¿Qué se hizo? sí, señor. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, Camila. Vale, entonces tú le puedes poner, si no puedes acceder y ves que son pequeñitos, seguramente serán pequeños porque, o si no están iluminando mucho, porque pues si son, digamos, de 15 cada uno y son 4, entonces pues te da muchísima luz. Entonces seguramente serán de 5 o de 3 o de, sí, algo así, seguramente. Bueno, no nos interesa, digamos que nos interesa lo mejor que se pueda, pero pues la perfección tampoco, así que me interesa que lo aprendan a hacer y bueno, y faltan muchas cosas por aprender, entonces quiero seguir. Entonces, el Ah, bombillo de la Carlos, qué sala, pena. señor. En un minuto vas a cerrar. Juepucha, menos de un minuto. Hagamos un descansito, 10 minutos y nos volvemos a ver, ¿vale? Espere. Así 47 o Yo, 8. yo hice una de 68 vatios y el televisor tiene de 100 a 24 voltios, pero no es lo que me dice el televisor y tiene 68 vatios. Eso es lo que nos interesa, los 68 vatios. Es lo que más nos interesa. Ajá, Junto con los 100 voltios puedes sacar cuántos amperios tiene. mire, en vatios al día me dan 340 y al mes me dan 2040. ¿Sí está bien? Seguramente, Por, seguramente si está bien hecho así, 2000 porque lo prendes poquito tiempo. Bueno, chao, que se nos acabó el tiempo. Ahorita, ver, no se cerró, todavía queda menos de un minuto. Si lo hiciste bien, lo multiplicaste por las horas que funcionan y luego por 30, entonces está bien y son 2000.